El Ministerio Luz a las Naciones presenta al pastor Jacob Mirón, con un mensaje que te impactará y que te ayudará a cumplir el propósito de Dios para tu vida y la de tu familia. Y a continuación el pastor Jacob Mirón y su programa Luz a las Naciones. Vamos a la palabra de Dios, Lucas 11. Dice así de la manera siguiente: aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar. Hasta ahí nomás, tome su lugar. Se recuerda, en la Biblia nunca se menciona lo largo que fue una oración. Si usted lo lee, nunca se dice el tamaño o lo largo de la oración que se hizo. ¿Por qué razón? Porque imagínense, el Espíritu de Dios es bien sabio. Si lo pone, todos lo agarran como que fuera un modelo. Si se hubiera mencionado la largura de minutos o de horas de las oraciones de Jesús, todos lo hubieran hecho como una imitación. Amén. Y hubiéramos caído en el mismo error de cómo Él hizo los milagros. A ciertos ciegos los sanó con lodo, a otros los sanó solamente poniéndolos la mano, a otros ciegos los sanó enviándolos a lavar a un estanque. Lo hizo siempre diferente. ¿Por qué razón? Para que, mi amado hermano, no hiciéramos nosotros una doctrina o un modelo de cómo sanar, una doctrina o un modelo de cómo orar. Lo que sí enseña la palabra de Dios es un orden en el cual se debe de orar. Un orden establecido. Y ese orden lo estableció Jesús. Amén. Y basado en ese orden es que tratamos de hacer un resumen, mi amado hermano, bíblicamente de los motivos genuinos bíblicos por el cual o por los cuales nosotros los hijos de Dios debemos de orar. Amén. Y es por eso que llevamos ya como 2 semanas y algo ya enseñando acerca de esta enseñanza que lleva por título Orad sin cesar. Amén. Y cuando hablamos de orar sin cesar, no está hablando de un determinado tiempo de oración que tú haces cuando oras, sino cuando la palabra de Dios dice orar sin cesar, o cuando Jesús dice orar sin cesar, quiere decir, mi amado hermano, que tú debes de hacer y debemos de hacer de la oración un estilo de vida, algo indispensable de nosotros. Amén. Algo que nosotros verdaderamente lleguemos a una conclusión sincera de que no podemos vivir sin la oración. Eso es lo que prácticamente la palabra de Dios quiere decir cuando dice orad sin cesar. Quiere decir que debemos de establecer una constancia, debemos de establecer una persistencia, debemos de establecer, mi amado hermano, una disciplina. Amén. Así como usted ha establecido la disciplina de bañarse todos los días. Algunos lo hacen en la mañana, otros lo hacen en la noche, todos lo hacen diferente. Pero la realidad es que todos se bañan todos los días. Establecen un patrón, establecen una disciplina. Algunos para bañarse se tardan 10 minutos, otros se tardan 20 minutos, otros para bañarse se tardan hasta hora y media. Pero todos de una y otra manera lo hacen de una manera natural. Así debería ser la oración para el Hijo de Dios. Algunos van a orar más, otros van a orar menos, pero la cosa es que todos deben de sentir esa necesidad de orar. ¿Se recuerda lo que Jesús dijo en unos textos que ya leímos? Dice, y estas palabras le refirió Jesús a sus discípulos en cuanto a la necesidad de ¿qué? De orar siempre. ¿De orar qué? No cada fin de semana. De orar no cuando tenés el problema, sino Jesús dice claramente que la oración es una necesidad.
necesidad. Y es una necesidad que ocurre o debe de ocurrir de nuestro ser, de nuestro interior, siempre. Diga conmigo, siempre. Caemos en el grave error cuando nosotros hacemos uso de la oración solo cuando estamos en una gran necesidad. Caemos en un grave error, porque esa no es la enseñanza de Jesús. La enseñanza de Jesús es que la oración es una necesidad que debe de estar en nuestro ser siempre. Diga conmigo, siempre. Ahí es cuando verdaderamente podemos hacer genuinos análisis. ¿Cuál es el verdadero propósito de la oración? ¿Cuál es la verdadera oración que Dios acepta de cada uno de nosotros? No es esa oración hipócrita, no es esa oración manipuladora, no es esa oración en la cual se viene a Dios solo cuando se está en un problema. Vuelvo y repito y hago un paréntesis. No con esto quiero decir, y no quiero que me malentienda, que entonces el pastor no quiere que oremos cuando estemos en necesidad. Por supuesto que sí. Pero nunca haga usted de la oración, mi amado hermano, algo como a veces la gente hace de Dios, que solamente viene a Dios cuando le necesitan. Amén. Nosotros, los verdaderos, genuinos hijos de Dios, venimos a Dios en las buenas, en las malas, en el frío, en el calor, cuando llueve, cuando no llueve, cuando está frío, está calor. Siempre estaremos con Dios. Entonces, así debe ser la oración, mi amado hermano, en nuestras vidas. ¿Nos tienen oídos? Debemos de entender que la oración es una ¿qué? Necesidad. ¿Y una necesidad de qué? De siempre. En inglés se dice always. Siempre debe haber una necesidad de nuestro corazón, en nuestro interior, de orar siempre. ¿Por qué razón? Porque la comunión es algo natural que Dios puso en nuestro ser, en cada ser humano. Preste atención, aquel que carece de la comunión de Dios siempre quiere andar en comunión con el mundo. Pero el que establece una comunión con Dios, hace de esa comunión con Dios la prioridad más grande. Y cuando te comunicas con el mundo y cuando tienes comunión con el mundo, va a ser una comunión más hermosa. ¿Sabes por qué? Porque tu vida va a manar tanto, mi amado hermano, del producto de estar tanto en la presencia de Dios, que las otras personas van a ver y van a notar la diferencia en tu vida. Pero cuando tú solamente quieres tener comunión con lo de afuera y perderte la comunión con Dios, hay un gran peligro, que en vez de ser yo influencia para aquellos van a terminar siendo influencia para mí. ¿Se da cuenta la diferencia? Veamos un ejemplo. Daniel tenía una preciosa comunión con Dios. Él estableció en su corazón que él iba a apartar 3 horarios en el día para estar con Dios, así le invitaran a donde le invitaran. Él propuso en su corazón orar, tener comunión con Dios 3 veces al día. Y cuando hablo de comunión no estoy hablando de la oración que hacemos en el desayuno, en el almuerzo y en la cena. Es un tiempo que él había designado y decir este horario y este horario lo voy a apartar para Dios. Producto de esa comunión de Daniel hacia Dios en oración, mi amado hermano, le encantó tanto, le agradó tanto, que cuando él venía y tenía comunión con los demás trabajadores, obvio, la presencia de Dios que se le impregnaba por estar en comunión con Dios. Imagínate, si la Biblia dice que el que anda con los necios, ¿qué dice? Se le pega la necedad de los necios. El que anda con los sabios, se le pega la sabiduría de los sabios. Ahora imagínate, el que la pasa con Dios. El que la pasa con Dios, el que se la pasa con... Oh, yo no sé si alguien me está escuchando ahora. Aleluya. Si estando con una persona inteligente, dice la Biblia, se te pega lo inteligente. Imagínate estando en comunión con aquel que es sabio de sabios. Por eso dice la palabra que Dios le dio a Daniel sabiduría 10 veces más de la sabiduría de todos los hombres de la tierra, de todos los sabios de la tierra. Multiplícalo. Quiere decir que si un hombre sabio
es 100 veces, tiene 100 veces más conocimiento que una persona regular, pero Dios le dio 10 veces más sabiduría a Daniel que todos los sabios de la tierra. Quiere decir que le dio 1000 veces más sabiduría que cualquier ser humano. Eso se consigue por tener comunión con la persona correcta. Y le voy a decir algo, cuando tenés esa hermosa comunión con Él, Dios te librará de tantos dolores de cabeza, de tantos problemas innecesarios que no tenías que meterte. Si por tener comunión con Dios, el diablo te mete en un foso de leones, aquel con el cual tuviste comunión, ese es capaz y poderoso de sacarte de ahí, mostrar su gloria, mostrar su poder. Si la oración, de la manera como Jesús la ilustra, es una necesidad. Ahora usted va a entender mejor por qué los salmistas decían, así como el ciervo, como el venado, clama por las corrientes de las aguas, va en busca de esas corrientes. Así clama, dice, por ti, oh Dios, el alma mía. Imagínense los jóvenes de hoy, si así como claman y gimen por regresar rápido a casa para checar el Facebook, si así buscaran la presencia de Dios, qué generación hermosa tuviéramos en esta tierra. Qué hombres, qué jóvenes tan sabios tuviéramos de aquí a unos 5 o 10 años. Qué señoritas tan distinguidas y honradas por Dios tuviéramos de aquí a unos 5 a 10 años. Porque déjeme decirle que Dios sí honra. Pero ¿sabe a quiénes Dios honra? A los que le honran a Él primeramente. O sea, cuando tú estás orando en la presencia de Dios, estás honrándolo a Él. Estás reconociendo que vienes a Él porque no hay otro como Él. O sea, lo estás honrando aún sin que tú te des cuenta. Porque lo estás reconociendo. No estás yendo tras un ídolo, no estás yendo tras una estatua, estás siguiendo tras ese Dios invisible que no se ve, pero por fe lo miramos. Esa es la riqueza de venir en la presencia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? El ser humano es muy bueno, excelente es el ser humano para tener comunión con los demás. Hay personas que tienen gran capacidad, son ilustres para tener hermosa capacidad de amistad, para establecer amistades. Mi amado hermano, llegan a un lugar por primera vez a vivir y ya a la semana ya tienen 5 o 10 amigos. Pero son tan pobres para establecer la verdadera comunión. Y es la comunión con el Dios de los cielos. Y sabe, y le voy a decir algo tristemente, de esa buena comunión o de esa falta de comunión es de donde depende muchas de nuestras bendiciones. Y cuando hablo de bendiciones no solamente estoy hablando de bendición material, bendición nuestra, bendición de nuestro ser, bendición de nuestra vida, bendición de nuestro hogar, bendición de las cosas que Dios, mi amado hermano, quiere hacer en tu vida, quiere usar en tu vida, quiere dirigir en tu vida, no solamente bendiciones materiales, mis amados hermanos. Por ejemplo, veamos el caso de Daniel. Por tener una hermosa comunión con Dios, Dios viene y le da 10 veces más sabiduría, se mete un gran problema por la ley que se firmó en contra de él, pero vemos como el ángel de Dios se mete en el foso de los leones. ¿Hay bendición o no hay bendición? Ya ve, y no necesariamente tiene que ser dinero, porque Dios no le dio dinero a Daniel. Le prometió, se cumplió, se manifestó que a un hombre que busca la comunión de Dios, siempre Dios va a estar ahí con él. Esa es la realidad. Y mira, y te voy a decir algo más profundo. Esa misma comunión
con Dios que estableció Daniel trajo tanta estabilidad en su vida que tuvo uno de los mejores trabajos en el gobierno y uno de los mejores salarios en el gobierno. Daniel no lo hizo por eso. ¿Sabe para qué lo hizo Daniel? Sabía que el de arriba tenía más valor que cualquier cosa de estas de aquí de la tierra. Pero la realidad es esta: no hay otro Dios tan bueno como nuestro Dios. Pero la realidad la tenemos que hablar, mi amado hermano, que es más fácil para el ser humano establecer una comunión con alguien de aquí abajo o con aquel que está allá arriba. Todo el mundo sabe que no hay otro como Dios, no hay otro como Dios tan poderoso, ¿cierto o no es cierto? Entonces, ¿por qué nos inclinamos más y saboreamos más las comuniones de aquí de la tierra que como las comuniones de allá del cielo? Y a su nombre. Ahí donde sacamos 50 puntos, 40 puntos de 100 puntos. ¿Cierto o no? Vamos a empezar desde el joven y voy a terminar con el adulto. El joven se enamora por primera vez con alguien y simplemente esa persona ya le quitó todo el tiempo que antes le dedicaba a Dios. ¿Tengo razón o no tengo razón? No soy un niño que empecé ayer. Lo he visto todo. Apenas se enamora con alguien, empieza a tener comunión con esa persona, empieza a hablar con esa persona, empieza a textear con esa persona, empieza a mandar correos con esa persona. En la mayoría de casos, en la mayoría, en el 99.99% de los casos, esa otra persona le quita todo o el 99% de comunión que tenía antes esta persona con Dios. Si esta persona, preste atención jóvenes y señoritas, si esta persona en vez de quitarte la comunión con Dios, te aumenta la comunión con Dios, entonces algo glorioso está Dios por hacer ahí. Le estoy dando un tip, le estoy dando un bonus. Si esta persona en vez de quitarle la comunión a Dios, de Dios, se la aumenta a usted y se atreve a decirle, mira, prefiero que no me hables todo el día, con que hables con Dios hoy. Ay, 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 esa persona o es un Isaac o es una Rebeca, dirigida por Dios. Ay, pero si es la que te está quitando y te está quitando, sea masculino o femenino, es la que está quitando el tiempo, mi amado hermano, y hasta los ojos, si son negros, se te convierten en azul de lo embobado que te hace. Alerta roja, porque estás dejando la mejor comunión por una comunión que ni siquiera está seguro aquí en la tierra. Y déjeme decirle que no hay comunión más segura, más hermosa, más gloriosa que la que un ser humano puede establecer con un Dios tan glorioso, tan sublime, tan poderoso, tan sabio. Vuelvo y repito, no quiero decir que las comuniones de acá de la tierra son malas, pero debemos de tener un balance. Así como aún la salud tiene un balance, la alimentación tiene un balance, la vida tiene un balance, el trabajo tiene un balance, ¿los tienen oídos? El dormir tiene un balance. Imagínense que usted durmiera todos los días 15 horas, hermano. O viceversa, durmiera nada más 1 hora. Los dos extremos son ¿qué? Dañinos. Ambos extremos, el dormir muy poco o el dormir demasiado. Esa es la realidad. Entonces debe de haber un balance, debemos establecer un balance en nuestra vida y reconocer que, mi amado hermano, y siempre yo lo he dicho, todo lo natural es producto de lo espiritual. Todo lo que usted ve, que dice la Biblia, fue hecho de lo que no se miraba. Amén. Usted ya ve los árboles, pero antes no se miraban los árboles y por la palabra de Dios es que los árboles existen. Entonces todo lo que
nosotros somos, mi amado hermano, en lo natural, es producto de la calidad de vida espiritual que nosotros vivimos con Dios. Le voy a poner un ejemplo. Si yo fuera soltero, quiero una esposa que verdaderamente va a estar conmigo en las buenas y en las malas, en el frío, en el calor, en la tempestad y en la calma, toda la vida conmigo. Si yo soy soltero y quiero ver con mis ojos naturales eso, una mujer de esa clase, de esa estatura, ¿qué debo de hacer yo? Establecer en mi vida la mejor vida espiritual. Si yo quiero soñar, ver algo natural, algo que mis ojos vean. Esa es la realidad. Todo lo natural es producto de lo espiritual. Todo mundo vio cuando Dios le devolvió a Job el doble, ¿cierto o no? Eso es natural. Lo doble que Dios le devolvió es que natural. Se miraban que las ovejas, se miraban que los camellos, se miraban que las vacas. Pero producto de qué fue eso? De un Job manteniéndose de qué manera con Dios, íntegro, consagrado. Y si hablamos de oración, mi amado hermano, de sacrificio, la misma palabra registra, mi amado hermano, que Job ofrecía un sacrificio por cada hijo en el día que a los hijos les tocaba su fiesta. Se turnaban, mi amado hermano. ¿Cuántos hijos varones eran? Imagínense. Un varón lo hacía el lunes, el otro lo hacía el martes, el otro lo hacía el miércoles, el otro lo hacía el jueves, el otro lo hacía el viernes, el otro el sábado, el otro el domingo. Y como eran 10 hijos en total, entonces, cuando ya hacían su gran fiesta, mi amado hermano, Job se preocupaba tanto, oiga bien, de estar bien con Dios, que él ofrecía los 10 sacrificios por sus hijos, por si sus hijos habían pecado contra Dios. Ese sacrificio representa hoy en nuestra vida la oración. No sé si alguien me está escuchando. ¿Usted sabe cuánto tiempo se demoraba un ser humano para ofrecer un sacrificio nada más? Usted tenía que ir a traer la leña, tenía que escoger el animalito, tenía que ir a traerlo al corral, tenía que prepararlo. Mi amado hermano, juntar la leña y que todo quedara bien y poner el sacrificio sobre el altar. Y no era uno, eran 10 altares, 10 sacrificios. Ay, pastor, pero es que qué duro eso. Pero ahí está la recompensa. Si hasta el mundo dice el que quiere celeste, y usted quiere que en Dios le venga todo desde el cielo, hermano, como que cerrar los ojos y caiga la bendición. ¿Qué le dijo Dios a Josué? Acuéstate en una alfombra y esa se convertirá en una alfombra mágica y te llevará a la tierra prometida. Acuéstate y te voy a mandar un coco bien frío para que te lo tomes y así te voy a llevar. Así le dijo Dios. Le dijo, esfuérzate 3 veces en menos de 1 minuto. Esfuérzate y sé valiente. Los cobardes no ven la bendición de Dios. Los perezosos en Dios menos. Se requiere ¿qué? Esfuerzo. ¿Qué es más fácil? Quedarte ahí bien alcochonadito con la sábana, que lo rico que está el aire acondicionado, y levantarte a la mera hora que vas a trabajar, o decir, mejor voy a ponerlo 1 hora antes. Media hora leo su palabra y media hora le doy gracias a Dios. Media hora, wow, voy a apreciar su hermosura, voy a exaltarlo, voy a honrarlo,
Porque yo debería haber ya estado muerto. Crucé todo ese desierto donde mucha gente ha quedado. Los cadáveres, los, los cráneos están ahí en ese desierto de México, de mucha gente que ha quedado muerta. Y tú me libraste, Señor. Me has traído a este lugar para aprender de ti, conocerte a ti, Señor, para crecer en sabiduría, Señor, para ser un ejemplo. No solamente, Dios mío, para los que están conmigo, sino un día tú me regresas a mi país, Señor. Quiero que tu nombre sea glorificado. Todo lo natural es producto de lo bueno que somos nosotros en lo espiritual. Y a su nombre. Todos quieren una Sara, pero no quieren ser un Abraham. ¿Se da cuenta? Diga conmigo, cada Sara para su Abraham. Cada bendición para su esfuerzo. O sea, la bendición suya será medido por la calidad de esfuerzo que usted haga en Dios. Es más, su salvación y mi salvación fue producto de un ¿qué? Sacrificio. No fue ni esfuerzo, sino que fue más allá del esfuerzo. El sacrificio es más alto que el esfuerzo todavía. Mi salvación fue producto de un ¿qué? Sacrificio. Es más, su nacimiento natural fue producto de un sacrificio ¿de quién? De su madre. ¿Cuántos meses lo anduvo a usted su madre, sea hombre usted o mujer? Todos somos producto de un sacrificio de una madre. El padre andaba ya trabajando, andaba sudando y todo eso, pero quien andaba cargando ese peso era la madre. ¿Cuántos varones lo reconocen? En serio. Yo 1,000,000 de veces prefiriera andar sudando que cargando ahí, adentro de mi vientre algo. Si a veces siento que me pesa el mío, imagínense andar. Es la verdad, hermano. Va uno a las cuestas, a las montañas, hermano, y Dios mío, digo, yo tengo que adelgazar más todavía. Imagínense. El niño viene y al nomás nace, lo primero que hace es llorar y dar pataditas. Pero hay que enseñarle a ese niño que ese niño fue producto de un sacrificio también. Imagínense qué glorioso fuera la vida. Además, la vida misma nos enseña que toda la vida es una vida de sacrificio, ¿sí o no? Usted nace, empieza a crecer, ya luego lo mandan a los 5 años a la escuela, ¿sí o no? Lo hacen levantarse aunque no quiera la fuerza y a estudiar, hermanito, por 12 años. Imagínense que la vida fuera nada más de quedarse dormido ahí y quedarse descansando ahí. La vida en el Señor, y aquí les voy a decir algo que nunca he dicho. Dios no es que nos quiera a nosotros ahí, mi amado hermano, como robots ahí siempre de Él, no. ¿Sabe por qué razón nosotros, el genuino Hijo de Dios, está en la presencia del Señor? Porque reconoce que en esta vida estamos viviendo temporalmente, número 1. Número 2, estamos viviendo en un mundo lleno de crueldad, lleno de falta de misericordia y un mundo lleno de injusticia. Y es por eso que necesitamos estar con aquel que hace justicia, con aquel que hace misericordia, con aquel que puede hacer algo por mí en este cuerpo en el cual yo lo necesito más que nunca. Porque por eso fue que Daniel fue librado de los leones. Por eso fue que Sadrach, Mesach y Abednego fue librado del fuego. Porque aprendieron a tener una comunión. ¿Con quién? Con ese Dios. Hay cosa más linda que genuinamente, preste atención, genuinamente, íntegramente, sinceramente, venir a la presencia de Dios. Yo no quiero que usted sea de aquellos cristianos que vengan a Dios solo cuando, hermano, ya el doctor le dijo que le quedara 3 meses de vida. No, yo quiero que su vida de comunión con Dios sea tan natural
que aunque no esté enfermo, usted esté ahí en la presencia de Dios, abrazando esa presencia, disfrutando esa presencia, descansando en esa presencia, alimentándose de esa presencia. Y a su nombre. Vamos a entrar al motivo número 8 por el cual debemos de orar. Motivo número 8 por el cual deberíamos de orar es ser libertado de la culpabilidad del pecado. Ser libertado de la culpabilidad del pecado. ¿Sabe usted cuántas personas, aún cristianos, me han escrito y me han dicho: pastor, yo cometí esto, cometí este pecado, pero a veces viene el enemigo, a veces viene Satanás y me hace pensar o creer que todavía yo no he sido perdonado? Porque me dice el diablo: mira cómo lo hiciste siendo hijo de Dios, siendo hijo santo, mira cómo lo hiciste, tú crees que Dios te va a perdonar, no seas un hipócrita y que no sé qué y que no sé cuánto. Pues entonces, si usted es una de esas personas que siente eso, que ha pasado por eso, lo mejor es venir a orar delante de Dios, como lo hacían los siervos del Señor, cuando sentían esa culpabilidad, cuando el diablo venía, mi amado hermano. Aunque ya ahora por la palabra nosotros tenemos mejor revelación que la que tenía el salmista. Tenemos mejor claridad en la palabra que la que tenían antes las personas que no tenían, mi amado hermano, el Nuevo Testamento. Ahora por la palabra yo ya sé, mi amado hermano, que la palabra de Dios dice: hijitos míos, cuando alguno de vosotros hubiere pecado, ¿qué dice? Abogado tenemos para ¿con quién? Para con Jesús. También dice: si el justo cayere 7 veces, ¿qué dice? El Señor lo levantará. Justo es aquella persona que reconoce que ha pecado. Reconoce delante de Dios que no puede seguir de esa manera y viene al Señor de corazón y dice: Señor, perdóname, cuando estén oídos. Ese es el justo. Y a su nombre. Vamos a ir al Salmos número 32, por favor. Versículo 3. Vamos a empezar del 1, amén. Bienaventurado aquel cuya transgresión o cuyo pecado ha sido ¿qué? Perdonada y cubierto ¿qué? Su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, vea la diferencia. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones. ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? Que hay algo interesante. ¿Sabe usted cuántas iglesias se han dividido? ¿Cuántas familias se han metido en graves problemas? Porque hermana Chanita falló con Dios y hermana Chanita se lo vino a decir a hermana Juanita. Y hermana Juanita se lo dijo a todas las hermanitas. Y en vez de orar por ella, la primera persona, o venir con la persona correcta para ayudarle a restaurar a esa hermana, se lo contó a todas las hermanas. Ahora a la pobre hermana que Dios la perdonó, Dios la restauró, ahora la ven de malos ojos. Por falta de sabiduría. Por falta de sabiduría. No se me olvida esto, se lo voy a decir porque es necesario. Un evangelista que tanto yo amé con mi corazón y el Señor se lo llevó.
Y él contaba esta historia cuando él era líder de una iglesia. Uno de los hermanos de la iglesia falló, pecó, y él vino y se reunió con el pastor y con los líderes y le dijo: mire, he pecado contra Dios, y aquí estoy dispuesto a recibir cualquier tiempo de disciplina que me quieran poner. Entonces este hermano, el que le digo yo evangelista, él dijo: oh, que pecaste, pero ¿sabes qué? Lo tenemos que anunciar a toda la iglesia, tu pecado. Y él dijo: por favor, no lo hagan. Yo acepto cualquier disciplina que ustedes me pongan, pero no lo hagan porque van a destruir mi familia. Y no solamente eso, van a destruir muchas familias más que se van a ir por causa de mí. Y sabe, este varón no lo aceptó y presionó al pastor y le dijo: si usted no lo dice, yo me voy de la iglesia. Y el pastor se vio obligado a decirlo en público. No pasaron 7 días y este evangelista tuvo un sueño que no lo dejó dormir toda la noche, en el cual él se miraba con un arma de fuego en su mano y le daba plomazos, balazos a este hermano que había confesado a Dios su pecado. Y él se levantó de tal manera que le dijo, temblando, le dijo a Dios de noche: Señor, pero ¿cómo si yo no soy un asesino? ¿Por qué tengo este sueño que estoy matando a este hermano? Y el Señor le respondió por sueño: claro que eres un asesino, porque mataste a alguien que yo ya había perdonado con mi sangre. Solamente lo mataste a él, mataste a otras personas más en la iglesia. A veces nosotros queremos ser más santos que Dios o más jueces que Dios. El que esté libre, dijo Jesús, de pecado, arroje la primera piedra. El problema es que por la falta de sabiduría del cristiano o del ser humano, por su ignorancia, ha clasificado los pecados. Y un pecado de fornicación lo ven ellos más grande que un pecado de mentira. Pero cuando yo leo la Biblia, al mismo lugar van a ir a parar los fornicarios y los mentirosos. No dice que los fornicarios van a ir al infierno y los mentirosos al semi-infierno o al mini-infierno. Ese es el grave problema nuestro por nuestra ignorancia bíblica. Tanto van a ir aquellos con esta clase de pecados y van a ir aquellos, mi amado hermano, que por sus decisiones, por su ignorancia, por su deseo de querer tener juicio en esta vida, por su deseo de condenación, ellos también van a ir a parar ese lugar. Que la palabra dice que Él no vino a condenar al mundo, no vino a condenar a nadie, sino que vino con el deseo a que todos sean salvos. Obvio que no va a ser ojo ciego al pecado, no sé si me explico. Obvio que no va a tapar sus oídos a las palabras ociosas que salgan de nuestra boca en este cuerpo. Pero su deseo es que en este cuerpo yo me arrepienta de toda palabra ociosa y ya no deje de hablar palabra y deje de hablar palabra ociosa. ¿Sí me explico? Obvio que su deseo no es ya condenarte por el pecado, sino que te está dando palabras de amor para que hoy te arrepientas. Porque no quiere condenarte, no quiere mandarte al infierno, quiere llevarte al cielo. Y a su nombre. Que mire, ¿cuál era la ley en los tiempos de Moisés para aquel que cayó en un pecado de la carne? La ley lo decía claramente, que tenía que ser apedreado. David pecó y la ley esperaba que terminara ¿qué? Apedreado. ¿Quién lo perdonó? Dios. Dios. El hombre quería que terminara muerto, pero el corazón de David era mucho mejor que el de millones de fariseos que solo buscan condenar al ser humano.
cuelan el mosquito, dijo Jesús, y se tragan ¿qué? El camello. Un deseo de ser libre de la culpabilidad ¿de qué? Del pecado. Mire lo que dice el verso 5. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Wow. Leamos el 6. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que puedas ser hallado. En que puedas ser ¿qué? Hallado. Mire lo que ocurrió con él. Mientras encubrió su pecado, ¿qué sucedió con su vida? Se empezó a secar, dice. ¿O no dice así? Verso 3. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. ¿Se da cuenta? Entonces, cuando venimos a Dios en oración, mi amado hermano, y podemos nosotros confesar nuestras faltas, nuestros errores, nuestros pecados, mis amados hermanos, en ese momento podemos hallar descanso en el Señor. Podemos encontrar justicia delante de Dios. Porque en el momento que tú le pides perdón de corazón, Él se mira a sí mismo y ve el gran poder que hay en su sangre, que no tiene límite para perdonar. Él ve la altura, la profundidad de su misericordia, y dice la palabra que su misericordia es más alta que los cielos. Yo no sé si alguien me está escuchando. Para eso vienes a la presencia de Dios, para ser libre de toda culpabilidad. Te levantas sano, te levantas libre para no volver a caer preso de esa culpabilidad y de ese pecado. Y a su nombre, bendito sea Dios para siempre. Vamos a estudiar ahora el número 9. El noveno motivo para orar delante de la presencia de Dios. Debe ser un deseo para que el perdido sea salvo. Un deseo para que aquel que no ha venido a Cristo, aquel que anda allá en el pecado, sea ¿qué? Salvo. En otras palabras, mostramos compasión en la oración cuando oramos por ¿quiénes? Por los perdidos. ¿Alguna vez usted ha soñado en sueño el infierno? Yo le aseguro que esas personas que me han contado a mí que soñaron, hay esas personas que me cuentan el mismo día que han soñado el infierno, hermano, y quieren evangelizar a toda la ciudad el mismo día. Quieren estar orando por sus familiares, por sus primos, por sus sobrinos, por sus esposos, por sus esposas, por sus hijos, porque hermanos, lamentablemente la gente no va a ver la realidad del castigo hasta que no esté en el castigo. Pero tú y yo por la palabra ya deberíamos saber y ver lo que va a ser el castigo eterno para el mundo, castigo eterno para nuestros familiares rebeldes que no quieren escuchar la palabra de Dios, pero ahora tú y yo podemos hacer algo por ellos. ¿Qué podemos hacer? Orar por ellos. ¿Tú crees que la iglesia del Señor no oraba por Saulo porque perseguía a la iglesia? Oraba por Pedro, que estaba en la cárcel, pero también oraba por el transgresor, oraba por aquella persona que estaba en contra de los cristianos. Entonces, hay mayor bendición cuando tú oras por alguien más que por ti mismo. Porque si oramos nada más por nosotros mismos sin importarnos los demás, esa oración se puede convertir en una oración orgullosa.
Mi amado hermano, donde solamente queremos para nosotros, para nosotros, para nosotros, para nosotros, como dicen los americanos, selfish, selfish. Pensando en nosotros mismos nada más, en nosotros mismos nada más. Sabe que cada vez que me levanto, yo miro a mis hijos y ellos ni se dan cuenta, pero digo, Señor, nunca permitas que mis hijos se aparten de ti. Porque mi amado hermano, pueden tenerlo todo, pero si no tienen a Dios, no tienen nada. ¿De qué le sirve, dice la palabra, al hombre alcanzar el mundo, lograr tener todas las riquezas de esta tierra y perdiera su alma? Entonces se da cuenta, hay muchos motivos para orar, ¿sí o no? Hay muchos motivos para orar y estoy hablando de oraciones aceptadas por Dios, oraciones genuinas que verdaderamente ahí está el corazón de Dios. Amén. Vamos a ir en este momento a la palabra del Señor. Romanos 10:1, por favor. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es ¿para qué? Para salvación. Ya ve, alguien estaba orando para que Israel se salvase. ¿Quién era? El apóstol Pablo. ¿Qué hacía Pablo? Oraba para la salvación ¿de quién? De Israel. Usted tiene muchas razones o muchas personas en su lista para orar para salvación, ¿sí o no? O sea, es bíblico, es aceptable, es la voluntad de Dios que usted ore por sus semejantes, por sus familiares, por sus vecinos, por personas que usted conoce que no conocen al Señor. Es nuestra responsabilidad orar por ellos. ¿Sabe que el mejor regalo que usted les puede dar a ellos de cumpleaños o de Navidad es ese? Aunque ellos nunca sepan de que usted oró por ellos. Pero un día cuando ellos se levanten y llamándole diciendo, mira, fíjate que esto y esto me pasa, una inquietud tan tremenda, tan difícil, y fíjate que yo quisiera conocer al Dios que tú tienes. ¿Cómo lo puedo conocer? Y usted ya va a saber cómo presentárselo. Imagínense cómo no fue tan hermoso el testimonio de Saulo. Después de ser un perseguidor, un asesino, ahora está preguntando, ¿y quién tú eres? ¿Qué debo de hacer? De la noche a la mañana. Eso va a suceder cuando usted joven que tiene compañeros en la escuela que todavía no son salvos. ¿Para qué murió Jesús? Para salvarnos. ¿Para qué va a orar usted? Usted ya no puede crucificarse en una cruz porque ya hubo ese sacrificio, pero sí podemos orar, sacrificarnos en oración para que también esas vidas lleguen al conocimiento del Dios del cielo todopoderoso. Y ahí vemos a Pablo con corazón sincero, íntegro, orando por la salvación de Israel, mis amados hermanos. Qué hermoso. Vamos ahora a Efesios 1:15, por favor. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso, oiga bien, ¿a qué volvemos otra vez? De la oración ¿qué? Incesante, oración sin cesar. Dice, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios nuestro, dice, ¿qué dice? Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación
en el conocimiento, ¿qué dice? De ellos. En otras palabras, este versículo es el motivo número 10. El deseo que usted va a tener en su corazón de orar por los demás hermanos que ya conocen al Señor, para que ellos crezcan, ¿qué? Espiritualmente, crezcan en el conocimiento de ¿quién? De Dios. En el número 9 oramos por ¿quiénes? Por la salvación de los perdidos. El motivo número 10, oramos por todos los hermanos, para que crezcan espiritualmente, pero también dice la palabra que acabamos de leer, para que crezcamos todos, ¿en qué? Dice, para que crezcamos en pleitos, crezcamos en envidia, crezcamos en el conocimiento de Dios. Porque entre más conocimiento tengamos del Señor, ¿qué va a suceder? Vamos a hacer solamente las cosas que a Él le agradan. Vamos a repetirlo una vez más. 16, no ceso de dar gracias por vosotros. O sea, Pablo oraba también, no solamente por los pecadores, sino también oraba por nosotros, los hijos de Dios, los salvos, haciendo memoria de vosotros en mis, ahí lo declara, para que el Dios, oiga bien, ahí venía el motivo por el cual oraba, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Dios, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Pablo no se conformaba con ser él solamente sabio. Él quería, y por eso le oraba a Dios, que todos llegaran a ser también ¿qué? Sabios. Sabios en el conocimiento de ¿quién? De Dios, el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria. Imagínense, sabios en el conocimiento de Dios. A Pablo le pasó la de Jesús. Cuando Pablo visitaba a ciertas iglesias, Pablo condenaba todas aquellas acciones que no tenían que ver con el conocimiento de Cristo. Cuando Jesucristo le habla a las 7 iglesias, mi amado hermano, usted ve que a 5 de ellas les reprochó sus acciones. ¿Cuántos tienen oídos? Porque muchas de ellas no estaban funcionando, viviendo bajo el conocimiento de Cristo, sino, mi amado hermano, bajo las corrientes de este mundo. Qué hermoso es una vida, qué hermoso es un cristiano, qué hermoso es una familia que se conduce bajo el conocimiento de la sabiduría de Dios. Todo se vuelve más práctico, más fácil de resolver. Todo es más lindo porque ya no son dos mentes carnales, son dos mentes espirituales, dos mentes sabias, mi amado hermano, que se unirán en un solo espíritu, y el Espíritu de Dios les alumbrará y les dirá cuál es su perfecta voluntad en cada decisión, en cada momento, en cada pensamiento, en cada ocurrencia, en cada paso, en cada salida, en cada regreso. Y hasta aquí tu programa Luz a las Naciones. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición y de edificación a tu vida. Visítenos en el 1576 Chantilly Lane, Houston, Texas. Para mayores informes puedes comunicarte con nosotros al teléfono 281-971-2446.